Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Mi abuelo anunció que vendería la granja, usando parte del dinero para cumplir su último sueño, un viaje en tren a través de América. El resto se dividiría en partes iguales entre sus hijos, siempre que lo acompañaran y cuidaran de él. Pero el día de la partida, toda la familia lo abandonó en la estación de tren, dejándolo perdido y solo con su vieja maleta. Pensaron que se habían asegurado los $1.2 millones, sin saber que él guardaba un secreto que los dejaría a todos atónitos. Hola, mi nombre es Christian Brown. Tengo 32 años y soy un periodista de investigación que vive en Nashville, Tennessee, un lugar donde las luces de neón brillan y el sonido de las guitarras country resuena en cada esquina. Mi trabajo no es tan glamoroso como la gente podría imaginar que es el periodismo. Sin luces de escenario, sin conferencias de prensa llamativas, solo yo, pilas de documentos apilados como montañas e historias de las que la sociedad a menudo elige apartarse. Me sumerjo en las sombras, desde casos de abuso financiero dentro de las familias hasta pequeños esquemas de corrupción local. Para mí, estas historias no son solo noticias. Son las voces de los olvidados, los pisoteados y, a veces, los traicionados por su propia sangre. Y quizás, en el fondo, todo se origina en un día de hace 8 años. Un día que nunca podré borrar de mi mente. Esta noche, como muchas otras, estoy sentado en la pequeña oficina de la redacción, rodeado de un silencio roto solo por el tecleo de mi teclado y el bajo zumbido del ventilador del ordenador. Sobre mi escritorio yace una caótica pila de papeles, extractos bancarios, contratos inmobiliarios y declaraciones juradas de personas mayores cuyos bienes fueron arrebatados por sus propios hijos o nietos. Mi última serie de artículos está tomando forma. Una historia sobre la codicia y la traición dentro de los muros supuestamente sagrados de la familia. He pasado meses investigando este tema, entrevistando a personas mayores con miradas nubladas y voces temblorosas. Cada historia que comparten es una herida, pero también una llama que me impulsa a seguir adelante. Quiero exponer la verdad, forzar a la sociedad a enfrentar lo que usualmente ignora. Alcanzo mi taza de café frío, tratando de mantenerme alerta. El reloj en la pared marca casi la medianoche. La redacción está vacía ahora, solo yo, una sombra solitaria en medio del desorden de papeles. Hojeo mi viejo cuaderno, donde anoto ideas al azar y fragmentos de historias aún por escribir. La cubierta está gastada, las páginas amarillentas por el tiempo. Las paso, leyendo las líneas garabateadas, hasta que algo pequeño se desliza, aterrizando en el escritorio con un leve clic. Miro hacia abajo. Es un viejo billete de tren. Sus bordes están deshilachados. La tinta, casi ilegible por el paso del tiempo. Pero no necesito leerlo. Sé exactamente lo que es. Lo conozco demasiado bien. Ese billete, aunque han pasado 8 años, todavía corta como una navaja, atravesando el barniz del tiempo para arrastrarme de vuelta a aquel día. Estación Unión de Atlanta. Una mañana ruidosa, llena del estruendo de los anuncios y el ajetreo de los extraños. Mi abuelo, Henry Brown, estaba allí, en medio de la multitud desconocida. Un anciano de pelo blanco, hombros frágiles, aferrado a su maleta gastada como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Sus ojos, Dios, esos ojos, vacíos, perdidos, pero aún aferrándose a un último vestigio de orgullo. Todavía recuerdo el calor subiendo a mi cabeza, mi corazón encogiéndose al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi familia, mi propia carne y sangre, lo había abandonado justo allí, en la estación, como si no fuera más que una pieza de equipaje sin valor. Tomo el billete, mis dedos rozando su superficie áspera. No es solo un trozo de papel. Es un recordatorio, una cicatriz que nunca sanó. Dejo el billete de nuevo sobre el escritorio, pero los recuerdos no me sueltan tan fácilmente. Cierro los ojos, tratando de alejar la imagen, pero se aferra a mí. Mi abuelo, de pie, solo, en la multitud de extraños. Yo, solo un chico de 24 años, paralizado, impotente mientras observaba cómo lo dejaban atrás. Esa sensación de impotencia, 8 años después, todavía pesa en mi pecho como una piedra. Abro los ojos, mirando alrededor de la habitación.
Las luces de neón aún parpadean, como si me recordaran que todavía estoy aquí, en el presente, con mi trabajo. Pero ese billete me ha arrastrado de vuelta, obligándome a enfrentar una verdad de la que nunca he escapado realmente. Todo lo que hago hoy, mi periodismo, mis artículos de investigación, mi obsesión por exponer la verdad, proviene de ese día. El día que me di cuenta de que la familia no siempre es un refugio seguro. El día que aprendí que a veces los ancianos, aquellos vistos como frágiles, son los que ven a través de las personas con mayor claridad. Me pregunto si ese día no hubiera ocurrido, sería la persona que soy ahora, un periodista dispuesto a desenterrar los rincones más oscuros, sin inmutarse por amenazas o miradas de desdén. No estoy seguro. Pero lo que sí sé es que este billete de tren, aunque nunca se usó, me ha llevado a un viaje diferente, uno sin final, donde busco justicia no solo para otros, sino también para mi abuelo. Cierro el cuaderno, guardando cuidadosamente el billete dentro. Es tarde, pero sé que no dormiré. No esta noche. El recuerdo de mi abuelo, de la estación de Atlanta, de la traición de mi familia, es todavía demasiado vívido. Me levanto, apago la luz y salgo de la redacción. El aire nocturno de Nashville es fresco, llevando el aroma a heno y el leve sonido de la música country que llega de algún lugar cercano. Sigo caminando, llevando el billete en mi mente, llevando la historia que sé. Un día tendré que contarla. No solo para exponer la verdad, sino para darle a mi abuelo, el hombre que me enseñó sobre el orgullo y la verdad, la justicia que se merece. Nuestra casa, si es que se le podía llamar hogar, nunca fue realmente un refugio. Mi padre, Howard Brown, era banquero, siempre consumido por los números y las reuniones nocturnas. Mi madre, Cheryl, trabajaba en bienes raíces, constantemente ajetreada con contratos y llamadas telefónicas interminables. Tenían éxito, al menos según los estándares de la sociedad, pero para mí, eran como dos extraños que pasaban por nuestra propia casa. Las raras cenas familiares estaban llenas de preguntas frías. ¿Cómo te fue en el examen hoy? ¿Has hecho tus deberes? No nos avergüences en la escuela. No había abrazos, ni preguntas que se preocuparan genuinamente por cómo me sentía. Crecí en una casa llena de riqueza material, pero vacía de calidez emocional. Cada verano, cuando terminaba la escuela, mis padres hacían mis maletas y me enviaban a la granja de mi abuelo Henry, en las afueras de Tennessee. Todavía recuerdo esos largos viajes en coche, sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana los campos interminables. Mi corazón era una mezcla de emoción y aprensión. Emoción porque podía escapar de la atmósfera sofocante de casa, pero aprensión porque sabía que en la granja solo estaríamos él y yo, un anciano frágil de pelo blanco con historias que no estaba seguro de si entendería. Pero, esos veranos fueron los días más hermosos de mi infancia. La granja de mi abuelo se encontraba en un pequeño valle rodeado de campos de maíz dorado y robles centenarios. Su casa de madera era sencilla, con un amplio porche y un viejo sillón junto a la puerta principal. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a proyectar su resplandor dorado, él y yo nos sentábamos allí, en los escalones de madera desgastados por el tiempo. Me servía un vaso de limonada casera mientras él sorbía té de menta, y luego comenzaba a contar historias. Sus historias no se parecían a nada que hubiera oído antes. Hablaba de viajes en tren a través de América, desde Nueva York a Chicago, a través de las vastas praderas de Denver, hasta San Francisco, donde el océano brillaba bajo el atardecer. Había trabajado en esos trenes en su juventud, cuando los ferrocarriles eran la sangre vital de la nación. Su voz era cálida, a veces interrumpida por una risa ronca, pero siempre llena de emoción. Me contaba sobre los pasajeros que conoció. Una madre soltera aferrada a su hijo, esperando un nuevo comienzo, un anciano que regresaba a su ciudad natal después de medio siglo, o un joven que soñaba con triunfar en el oeste. Cada historia era una pieza de un rompecabezas, como si estuviera pintando un cuadro completo de América ante mis ojos. Yo me sentaba allí, a los 10, luego a los 12, luego a los 15, mis piernas colgando de los escalones, con los ojos bien abiertos, pendiente de cada una de sus palabras. Una vez le pregunté, ¿cómo recuerdas tanto? Él sonrió, del tipo de sonrisa que profundizaba las arrugas en su rostro. Christian, los trenes no solo transportan personas, transportan historias. Y si escuchas, descubrirás que todo el mundo tiene una historia que vale la pena contar. Esas tardes plantaron una semilla en mí. Empecé a escribir.
Al principio, solo eran garabatos en un pequeño cuaderno que me regaló por mi cumpleaños cuando cumplí 8 años. Anotaba sus historias, tratando de imitar la forma en que las contaba, la forma en que hacía que cada detalle cobrara vida. Hoy, el abuelo me contó sobre el vendedor de billetes en Chicago que siempre guardaba una rosa en el bolsillo para dársela a los pasajeros más tristes. Oh, habló de la ventisca en Denver, cuando el tren se detuvo y todos compartieron su pan. Esas líneas no eran solo recuerdos para mí. Eran mis primeros pequeños artículos, aunque entonces no sabía que me convertiría en periodista. El abuelo Henry no era solo un narrador. Era mi ancla. La única persona que realmente me veía, no por mis notas o logros, sino por mis sueños y miedos. Una vez le confesé que no sabía qué quería hacer cuando fuera mayor. Mi padre quería que estudiara finanzas. Mi madre quería que fuera abogado. Pero él simplemente me puso una mano en el hombro, con los ojos brillantes. Christian, no tienes que hacer lo que otros quieren. Solo necesitas encontrar lo que hace cantar a tu corazón. Esas palabras fueron como una chispa. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, me encontré frente a los formularios de solicitud. Mi mente se inundó de imágenes de aquellas tardes en el porche, su voz y sus historias de los trenes. No elegí finanzas ni derecho. Elegí periodismo. Quería contar historias sobre personas, sobre la justicia, sobre verdades enterradas bajo la superficie, tal como él me había contado sobre esos viajes en tren. Quería ser periodista, no solo para escribir, sino para exponer las cosas de las que la sociedad a menudo se aparta, para proteger a personas como él. Aquellos que pueden envejecer, pero cuyas almas permanecen siempre brillantes. Esos veranos en la granja me moldearon. Me enseñaron a escuchar, a ver en los corazones de los demás y a nunca rendirme en la búsqueda de la verdad. Pero, sobre todo, me enseñaron sobre mi abuelo, un hombre que pasó toda su vida viviendo auténticamente, amando profundamente y creyendo que cada historia merecía ser contada. Esos recuerdos siempre me transportan a aquellos días cálidos. Pero también me recuerdan que no todas las historias tienen un final feliz. Y la historia que estoy a punto de contar, la historia de una Nochebuena de hace 8 años, es la prueba más clara de ello. Cuando tenía 24 años, acababa de graduarme de la universidad y estaba dando mis primeros pasos en el periodismo como reportero novato en un periódico local de Nashville. La vida en aquel entonces estaba llena de largos días persiguiendo noticias, noches de insomnio escribiendo artículos y sueños juveniles de cambiar el mundo con mi pluma. Esa Navidad, por primera vez en años, toda mi familia se reunió en la vieja granja del abuelo Henry. Mis padres, Howard y Cheryl, junto con mi tía Paula y mis primos Isabella y James, estaban todos allí. La familiar casa de madera brillaba con cálidas luces amarillas. Un árbol de Navidad se erigía en la esquina de la habitación, resplandeciente con espumillón y adornos rojos. El olor a leña quemándose en la chimenea se mezclaba con el aroma a canela de las galletas que mi madre había horneado. Un raro momento en el que mi familia realmente parecía una familia. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, con platos de pavó humeante y puré de patatas ante nosotros. Miré a mi abuelo, ahora en sus 70, con el pelo blanco como la nieve, las manos frágiles, pero aún conservando su calma característica. Se sentó a la cabecera de la mesa, su mirada recorriendo a cada uno de nosotros como si buscara algo en lo profundo de nuestro ser. Luego, en medio de las risas y el tintineo de las copas de vino, se levantó lentamente, golpeando su copa con una cuchara de plata. El sonido claro resonó, cortando el ruido. La sala quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia él. Todos, tengo algo que decir, comenzó, su voz baja pero clara. He vivido una larga vida. He visto América a través de sus trenes, de la costa este a la oeste, de ciudades vibrantes a llanuras desoladas. Pero ahora soy viejo y tengo un último sueño. Hizo una pausa, respirando hondo, sus ojos brillando como una llama. Quiero hacer un último viaje en tren a través de América, de Nueva York a San Francisco. Quiero ver este país de nuevo, una última vez, antes de cerrar los ojos. La sala se quedó quieta. Mi corazón se aceleró, una mezcla de emoción y entusiasmo. Lo imaginé en un tren, contemplando campos de maíz y montañas lejanas, tal como lo había descrito en sus historias. Pero el momento se rompió rápidamente. Mi padre, Howard, soltó una leve risa como si acabara de escuchar un chiste. Papá,
soñando así a tu edad, dijo, tratando de mantener un tono ligero pero sin poder ocultar la burla. Mi madre, Cheryl, lo miró y añadió, ese tipo de viaje sería peligroso, papá. El médico te dijo que descansaras. La tía Paula, siempre aguda y pragmática, chasqueó la lengua. Un viaje así sería caro, papá. Y con tu salud, podría hacer más mal que bien. Ninguno de ellos se tomó en serio su sueño. Ninguno notó la tristeza fugaz en sus ojos, como una brisa que pasa sobre un lago. El ambiente se volvió pesado, tenso. Lo miré, queriendo decir algo para defender su sueño. Pero yo solo era un reportero novato, demasiado joven para enfrentarme a toda la familia. Mi abuelo esbozó una pequeña sonrisa, como si estuviera acostumbrado a su indiferencia. Luego continuó, su voz tranquila, pero con un peso innegable. Sé que soy viejo, y esta granja ya no es algo que pueda cuidar. He decidido venderla. El dinero se dividirá en partes iguales entre mis dos hijos, Howard y Paula. La sala volvió a bullir de energía. Mi padre se enderezó, sus ojos se iluminaron. Mi madre dejó su copa de vino, tratando de ocultar una sonrisa. La tía Paula no pudo contenerse y exclamó, «Papá, ¿de verdad? La granja vale mucho». Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía lo que estaban pensando. No en él, sino en el dinero. Pero mi abuelo no había terminado. Levantó la mano, pidiendo silencio. Pero hay una condición, dijo, su voz afilada como una cuchilla. Parte del dinero debe usarse para organizar el viaje en tren a través del país que acabo de mencionar, para toda la familia. Después del viaje, buscadme una buena residencia de ancianos para que pueda vivir mis días en paz. La reacción de la familia cambió tan rápido como un interruptor. Mi padre, que acababa de burlarse de su sueño, ahora aplaudía con entusiasmo. Maravilloso, papá. Un viaje para recordar. Lo haremos espectacular. Mi madre asintió con entusiasmo, añadiendo, encontraremos la mejor residencia de ancianos, papá. No te preocupes. La tía Paula, con una sonrisa empalagosa, le tomó la mano. Te mereces un viaje como este, papá. Nos encargaremos de todo. Me senté allí, observándolos, con una creciente inquietud en mi pecho. Sus promesas, sus sonrisas se sentían tan huecas. Sabía que no les importaba su sueño. Solo veían el dinero de la granja, el beneficio para ellos mismos. Pero en ese momento, sentí una chispa de esperanza. Imaginé a toda la familia en un tren con mi abuelo. Pensé en los artículos que podría escribir sobre el viaje. Un reportaje sobre la familia, sobre los recuerdos, sobre los trenes. Miré a mi abuelo, y él me devolvió la mirada. Su mirada era profunda, como si pudiera ver el mundo entero dentro de mí. Asintió levemente, un gesto pequeño pero significativo. Supe que entendía que yo era el único que realmente valoraba su sueño. Pero también vi algo más en sus ojos, una sabiduría experimentada, como si ya supiera cómo se desarrollaría todo. Lo que no sabía entonces era que mi abuelo estaba poniendo a toda la familia a prueba. Conocía muy bien la codicia en los corazones de sus hijos, pero aún así quería darles una última oportunidad, una oportunidad de demostrar que les quedaba una pizca de humanidad antes de que fuera demasiado tarde. Los días que siguieron a esa Nochebuena, el ambiente en la familia cambió de una manera extraña, como una obra de teatro montada con demasiada prisa, demasiado descaradamente. Mis padres y la tía Paula, personas a las que rara vez veía juntas excepto en días festivos, de repente se volvieron tan atentos que me dieron escalofríos. Visitaban al abuelo más a menudo, trayendo cajas de galletas, botellas de vino baratas y sonrisas que yo sabía que eran falsas. ¿Cómo está tu salud, papá? ¿Estás comiendo bien? Solo avísanos si necesitas algo. Las preguntas salían de sus bocas, dulces como la miel. Pero me provocaban un escalofrío. No era ingenuo. Sabía que no se preocupaban de verdad por el abuelo. Esas visitas, esos pequeños regalos, esas preguntas, todo era solo un pretexto. Venían a sondear, a averiguar si el abuelo había iniciado el proceso de venta de la granja, cómo se dividiría el dinero y cuándo podrían poner sus manos en su parte. Cada vez que oía a mi padre preguntar sobre los planes para la granja, o a la tía Paula decir dulcemente, «Papá,
déjanos encargarnos de encontrarte una gran residencia de ancianos. Quería saltar y gritar que todo era mentira, pero permanecí en silencio. Miraba al abuelo, buscando en sus ojos un atisbo de decepción, pero él solo sonreía, una sonrisa tranquila y profunda, como si lo hubiera visto todo desde hacía mucho tiempo. Luego, el plan se trazó rápidamente y con tal detalle que me dejó atónito. Mi padre, usualmente frío y meticuloso, imprimió un denso itinerario en papel A4 y lo pasó como si fuera un contrato. El viaje tendrá lugar la próxima Navidad, declaró, su voz rebosante de falsa emoción. Comenzaremos en Nueva York, pasaremos por Chicago, Denver y terminaremos en San Francisco, concluyendo en Los Ángeles. Un viaje de toda una vida, tal como quería el abuelo. Mi madre, con su agudo ojo de agente inmobiliaria, intervino. He calculado los costos. Hoteles de 4 estrellas, restaurantes de especialidades locales. Será perfecto. La tía Paula, para no quedarse atrás, añadió con una voz dulce como el azúcar, papá, este es el viaje que te mereces después de toda una vida de trabajo duro. Pero para reservar billetes y servicios con antelación, necesitamos una fuente de financiación sólida. ¿Qué te parece si vendemos la granja un poco antes? Me senté allí, en la pequeña sala de estar del abuelo, escuchándolos hablar, sintiendo como si una piedra me oprimiera el pecho. Hablaban de su viaje, pero ninguno de ellos hablaba realmente de él, de su sueño, de por qué quería ver América una última vez. Todo era sobre el dinero, sobre cómo vender rápidamente la granja, repartir las ganancias y convertir su sueño en una excusa para su propio beneficio. Miré al abuelo, esperando que dijera algo, que se opusiera, que se enfadara. Pero permaneció en silencio. Asintió, su mirada extrañamente tranquila, como si lo hubiera anticipado todo. Está bien, dijo suavemente. Finalizaré la venta de la granja este mes. Y fiel a su palabra, unas semanas después, el abuelo completó la venta de la granja. Después de deducir deudas e impuestos, le quedó una suma asombrosa, $1.2 millones. Se dividió en partes iguales entre mi padre y la tía Paula, $600,000 para cada uno. Escuché a mis padres hablar del dinero, de cómo lo invertirían o lo usarían sabiamente, pero ninguno de ellos mencionó organizar el viaje del abuelo con sinceridad. Una sensación de inquietud se apoderó de mi corazón como un viento frío. Quería hablar con él, instarlo a que lo reconsiderara, decirle que mis padres y la tía Paula no eran de fiar. Pero cada vez que lo miraba a los ojos, veía una extraña determinación, como si guardara un secreto que aún no podía comprender. No quería desanimarlo. No quería arruinar el sueño del viaje en tren que había estado anhelando. Así que me quedé en silencio, aunque mi corazón estaba apesadumbrado. Continuaron preparando el viaje. O más bien, continuaron con su actuación. Mi padre reservó los billetes de tren. Mi madre seleccionó hoteles de lujo. Y la tía Paula llamaba incesantemente a las agencias de viajes para asegurarse de que todo fuera perfecto. Pero en el fondo, sabía que todo era una dulce trampa. No les importaba el abuelo ni su sueño. Solo veían los $600,000 en sus manos, y este viaje, para ellos, era simplemente una forma de justificar su codicia. Finalmente llegó el día de la partida. Temprano por la mañana, el ambiente en la estación Unión de Atlanta era tan bullicioso como una colmena alterada. Los pasajeros arrastraban sus maletas unos junto a otros. El altavoz sonaba continuamente, anunciando los trenes a punto de partir. El aroma a café flotaba desde una pequeña cafetería cerca del vestíbulo, mezclándose con los sonidos de las risas y el traqueteo de las ruedas de las maletas sobre el suelo de piedra. Yo estaba allí, tirando de la vieja maleta del abuelo Henry. Él estaba a mi lado, su pelo blanco asomando por debajo de una gorra de béisbol gastada, sus ojos brillando como si se hubiera quitado décadas de encima. Agarraba con fuerza el asa de la maleta, murmurando nombres familiares. Chicago, Denver, San Francisco. Cada nombre era un latido, un sueño que sabía que había anhelado toda su vida. Lo miré, con el corazón rebosante de emoción. Imaginé que este viaje sería el viaje de su vida, no solo para él, sino también para mí. Había preparado un cuaderno nuevo, listo para capturar cada momento, cada historia que contara en el tren. Quería escribir un reportaje, no solo para publicarlo, sino para preservar su legado. El hombre que me enseñó que cada tren lleva una historia.
Mis padres, Howard y Cheryl, junto con la tía Paula, Isabella y James, se reunieron cerca, tirando de sus maletas brillantes y caras. Reían y charlaban en voz alta como si estas fueran unas vacaciones de lujo que llevaban mucho tiempo esperando. Pero no pude evitar notar la naturaleza forzada de sus sonrisas, como si estuvieran ocultando algo. Mientras la familia se acercaba al mostrador de billetes, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre y la tía Paula iban delante, pero evitaron mi mirada, susurrándose algo entre ellos y al agente de billetes. Traté de no darle demasiadas vueltas, pero un mal presentimiento se apoderó de mí. El abuelo estaba a mi lado, todavía aferrado a su maleta, todavía murmurando sobre Chicago, los campos de maíz que había visto, el océano brillante en San Francisco. Le puse una mano en el hombro, esbozando una pequeña sonrisa. Va a ser genial, abuelo, le dije, tratando de mantener mi voz alegre. Me miró, sus ojos se iluminaron, pero había algo profundo en ellos, como si estuviera viendo a través de mí, a través del momento mismo. Entonces la verdad golpeó como un cuchillo afilado que corta el aire. La agente de billetes, una mujer de mediana edad con cara de cansada, miró la pantalla y luego dudó antes de hablar. Lo siento, dijo, su voz suave pero clara. No veo a Henry Brown en la reserva. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El altavoz, las charlas, las risas, todo se desvaneció, dejando solo la voz de la agente y la expresión de desconcierto del abuelo. Se volvió hacia mi padre, luego hacia la tía Paula, como esperando una explicación. Pero mi padre solo suspiró, fingiendo un torpe remordimiento. Papá, tu salud es débil. Un viaje tan largo es demasiado peligroso. El médico dijo que no deberías viajar lejos. Déjanos ir esta vez, y planearemos un viaje más corto para ti la próxima. ¿De acuerdo? Me quedé allí, con la sangre hirviendo. Las palabras de mi padre, envueltas en preocupación, no podían ocultar su engaño. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que corrigiera la situación, pero ella simplemente bajó la cabeza, fingiendo ajustarse la bufanda. La tía Paula frunció los labios, su mirada pasando de largo al abuelo como si fuera un mero obstáculo. El abuelo se quedó quieto, sus frágiles hombros temblando ligeramente, no de ira, sino de una profunda y dolorosa decepción, como si hubiera sabido que esto sucedería pero aún esperaba estar equivocado. En medio del ruidoso vestíbulo de la estación, la imagen de él allí de pie, aferrado a su maleta, con los ojos vacíos, me atravesó el corazón como una daga. Mis padres y la tía Paula comenzaron a alejarse, ajustando sus lujosas maletas y dirigiéndose hacia el andén del tren. No miraron hacia atrás, ni una sola vez. Me quedé clavado en el sitio, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando bajo mis pies. Había visto esta imagen antes, en pesadillas, en mis peores temores. Pero ahora era real. Lo estaban abandonando justo aquí, en un mar de extraños. Mi padre se volvió, sus ojos fríos y agudos. Christian, no seas tonto, espetó. Sube al tren. Deja que tu abuelo tome un autobús a casa. La sangre me subió a la cabeza. Miré a mi padre, a mi madre, a la tía Paula, y sentí una furia tan poderosa que apenas podía controlarla. No lo dejaré aquí solo y perdido, dije, mi voz temblando de ira. Mi padre me fulminó con la mirada, llamándome chico tonto. La tía Paula soltó una leve risa condescendiente, sus ojos goteando desdén como si acabara de desechar una oportunidad de oro. Pero no me importó. Me volví hacia el abuelo, pasando mi brazo alrededor de él, sintiendo su frágil mano temblar en la mía. Vamos, abuelo, dije, mi voz suave pero firme. Te llevaré a casa. Lo que más me sorprendió fue su reacción. No se enfadó, no levantó la voz, no pronunció una sola palabra de reproche. En cambio, esbozó una leve sonrisa, saludó con la mano a mis padres y a la tía Paula, su voz inquietantemente tranquila. Que tengáis un buen viaje, dijo, como si los estuviera despidiendo en unas vacaciones rutinarias. Me quedé atónito. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía sonreír cuando sus propios hijos acababan de traicionarlo? Pero cuando lo miré a los ojos, vi comprensión, como si hubiera anticipado este momento y se hubiera preparado para él hacía mucho tiempo. En medio de la multitud apresurada en la estación de Atlanta, los dos nos alejamos en silencio. Su mano callosa se aferró a la mía con fuerza,
fuerte y cálida, una señal de que el vínculo entre nosotros permanecía intacto. Pero con los otros, mis padres, la tía Paula, ese vínculo se había roto. A partir de ese momento, ya no eran familia. Se habían convertido en extraños. Solo estábamos el abuelo y yo, apoyándonos mutuamente, saliendo del vestíbulo de la estación, cargando la vieja maleta y una herida silenciosa. El frío viento de Atlanta soplaba, trayendo el olor a café del vestíbulo de la estación y el pesado peso en mi corazón. Tiraba de la gastada maleta del abuelo, caminando lentamente a su lado, tratando de acompasar mis pasos a su ritmo deliberado. Pero en mi mente, todo daba vueltas. La imagen de mi padre, su voz fría diciéndole al abuelo que tomara un autobús a casa, la mirada despectiva de la tía Paula y el silencio de mi madre, todo se clavaba en mi corazón como cuchillos. No podía soportarlo. La rabia estalló, caliente e incontenible. Abuelo, espeté, mi voz temblando de furia. ¿Por qué dejaste que se llevaran todo el dinero así? No merecen tu amor. Ellos planearon abandonarte desde el principio. Me detuve, jadeando, mi pecho sintiendo que podría explotar. A mis ojos, el abuelo era ahora un hombre completamente engañado, traicionado por sus propios hijos. Y yo, me sentía impotente, como un niño viendo cómo hieren a la persona que más ama, sin poder hacer nada. Quería gritar, volver corriendo a la estación, enfrentarme a mis padres y a la tía Paula, hacerles pagar. Pero el abuelo simplemente se detuvo, mirándome. Sus ojos eran profundos, desprovistos de ira, conteniendo solo una extraña calma. Suspiró, su voz baja y suave, como una brisa que pasa sobre los campos de maíz de antaño. Nieto, dijo. Hay viajes que debes hacer sin un billete de tren. Acabamos de estar en uno de esos. Sus palabras me dejaron atónito. Eran vagas, como un acertijo sin respuesta, dejándome aún más confundido. ¿Qué viaje, abuelo?, pregunté, mi voz casi desesperada. Pero no respondió de inmediato. Simplemente siguió caminando, su mano todavía agarrando la mía como si me guiara a través de un viaje que aún no podía entender. Salimos del área de la estación y nos adentramos en las bulliciosas calles de Atlanta. Le sugerí llevarlo a mi pequeño apartamento en Nashville, donde había estado viviendo solo desde que comencé mi trabajo como reportero. Quédate conmigo unos días, abuelo, le dije, tratando de mantener la voz firme. Yo te cuidaré. Él asintió, esbozando una leve sonrisa. Pero esa sonrisa me inquietó. En el viaje de regreso en mi viejo y destartalado coche, el silencio se cernió entre nosotros. El zumbido del motor se mezclaba con el sonido del viento que se colaba por la ventana agrietada. Lo miré, viéndolo sentado allí, su mirada fija en las carreteras que se extendían como si estuviera recordando toda una vida. Entonces, de la nada, habló, su voz baja y deliberada. Christian, el dinero puede comprar un billete, pero no puede comprar el corazón de alguien. Lo que se pierde hoy no necesariamente se ha ido para siempre. A veces tienes que dejar que la gente se rebele por completo para ver quién se queda y quién está realmente perdido. Agarré el volante con fuerza, tratando de dar sentido a sus palabras. ¿De qué estás hablando, abuelo? No entiendo, insistí, mi voz espesa por la confusión. Se llevaron tu dinero. Te abandonaron. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Pero él solo me miró, sus ojos profundos brillando con una chispa, como si viera a través de mí, a través de todo lo que acababa de suceder. Puso su mano callosa sobre mi hombro, suave pero firmemente. Hiciste lo correcto, dijo. No te desesperes tan rápido. Entenderás por qué me quedé en silencio. Sus palabras, como una ráfaga fría, me provocaron un escalofrío. Quería preguntar más, obligarlo a explicar, pero sabía que no diría nada más. El abuelo siempre fue así. Nunca revelaba todo lo que pensaba. Como un hombre que sostiene una linterna, iluminando lo suficiente para evitar que me pierda. En mi corazón, la ira todavía ardía a fuego lento, mezclada con una nueva chispa de duda. ¿Había visto todo desde el principio? La dulce trampa que pensé que mis padres y la tía Paula habían tendido era en realidad parte de un plan que él había anticipado. Cuando llegamos a mi apartamento, ya había anochecido. Le ayudé a llevar la maleta adentro, colocándola en un rincón de mi pequeña sala de estar.
Se sentó en mi viejo sillón, mirando mi modesto apartamento, unas cuantas estanterías, un escritorio sepultado en papeles y una pequeña foto enmarcada de él y yo en el porche de la granja de hace años. Le preparé una taza de té, tratando de ocultar la frustración que se gestaba dentro de mí. Pero cada vez que lo miraba, veía un extraño contraste. Yo, un joven ardiendo de ira, y él, un anciano con una calma casi deliberada. Me senté frente a él, queriendo decir algo para consolarlo, pero no encontraba las palabras. Solo una pregunta se repetía en mi mente. Abuelo, ¿qué estás ocultando? Los días siguientes, el abuelo vivió conmigo. Mi apartamento era estrecho, con una cama plegable en la esquina de la sala, unas pocas estanterías repletas de periódicos viejos y un escritorio sepultado bajo papeles. Iba a la redacción durante el día, rebuscando entre documentos para mi serie sobre el abuso financiero a personas mayores. Luego regresaba por las noches con comidas sencillas, un plato de estofado, algo de puré de patatas o, a veces, solo pan y sopa de lata. El abuelo se sentaba frente a mí, junto a la ventana, las luces de la calle proyectando sombras en su rostro, resaltando las arrugas que parecían pequeños caminos que conducían al pasado. Hablábamos de cosas mundanas. El clima de Nashville, un caso en el que estaba trabajando o un artículo que había leído. Pero entre nuestras palabras, sentía un vacío en sus ojos. A veces se sentaba en silencio durante horas, sus frágiles manos descansando sobre sus rodillas, mirando la vieja maleta en la esquina de la habitación. Esa maleta, con su cuero gastado y su cerradura de latón deslustrado, parecía contener toda una vida y secretos que aún no podía alcanzar. Intenté animarlo. Le conté sobre mi trabajo, sobre las personas mayores que entrevisté, sobre las historias de codicia y traición que intentaba exponer. Pero cada vez que mencionaba a nuestra familia, a mis padres, a la tía Paula, sentía una ira latente en mi pecho. Quería preguntarle, gritarle por qué dejaba que lo trataran así, por qué no se defendía. Pero no me atreví. Tenía miedo de herirlo más, miedo de romper la calma que intentaba mantener. En cambio, observé en silencio, esperando el día en que dijera algo, cualquier cosa, para desentrañar el acertijo que había planteado en la estación de Atlanta. Una noche, tarde, mientras revisaba un borrador bajo la lámpara de escritorio, mi teléfono vibró. Apareció una notificación de redes sociales. Isabelle, mi prima, la hija de la tía Paula, acababa de publicar una serie de fotos del viaje que se suponía que era del abuelo. Deslicé las imágenes, sintiendo como si alguien me estuviera apretando el corazón. Estaban en la cubierta del tren, sonriendo brillantemente bajo el sol, con campos interminables extendiéndose detrás de ellos. Mostraban comidas en restaurantes lujosos, maletas llenas de recuerdos y fotos frente a lugares famosos. Chicago, Denver, San Francisco. Mi padre, mi madre, la tía Paula, Isabelle y James, todos allí como una familia feliz, como si no hubieran abandonado al abuelo en la estación de Atlanta. Agarré el teléfono con fuerza, la rabia surgiendo, caliente e incontrolable. No se merecen esto, murmuré, mi voz temblando. Estaban viviendo la vida que le habían robado, riendo y disfrutando del dinero que estaba destinado a su sueño. Le llevé el teléfono al abuelo, que estaba sentado junto a la ventana con una taza de té frío. Abuelo, mira esto, dije, mostrándole la pantalla. Están presumiendo del viaje como si no hubieran hecho nada malo, como si no existieras. Esperé una reacción, un ceño fruncido, un suspiro o incluso una lágrima. Pero él solo miró la pantalla, sus ojos envejecidos parpadeando con un atisbo de tristeza, pero sin sorpresa. Asintió levemente y dijo, con voz baja y firme, Christian, cuando regresen de su viaje, llámalos aquí. Les dejé tomar su propio tren. Ahora es el momento de que les muestre el verdadero tren que he preparado. Me quedé atónito. ¿Llamarlos para qué, abuelo?, pregunté, mi voz llena de escepticismo. Pero él solo sonrió, esa misteriosa sonrisa que había visto demasiadas veces. Mi mente se arremolinaba con preguntas. ¿Qué estaba planeando después de todo lo que habían hecho? ¿Por qué todavía quería verlos? Solo llámalos, dijo. Tengo algo que decir. No entendía lo que estaba pensando, pero seguí sus instrucciones. Les envié un mensaje de texto a mis padres, a la tía Paula, a Isabelle y a James, invitándolos a mi apartamento ese fin de semana. Dije que el abuelo quería ver a toda la familia,
que había algo importante que discutir. Por dentro, estaba curioso y ansioso a la vez. ¿Qué estaba planeando el abuelo? ¿Y por qué permanecía tan tranquilo, como si todo estuviera bajo su control? Ese fin de semana, mi pequeño apartamento estaba abarrotado. Mi padre, Howard, se sentó en la esquina del sofá, con los brazos cruzados y los ojos rebosantes de impaciencia. Mi madre, Cheryl, estaba de pie cerca de la puerta, mirando su reloj como si estuviera ansiosa por irse. La tía Paula, con una sonrisa forzada, se sentó junto a Isabella y James, mis primos, que estaban pegados a sus teléfonos, apenas levantando la vista. El abuelo se sentó en el viejo sillón en el centro de la habitación, con la maleta gastada a sus pies. Me apoyé en la pared, sintiéndome como si estuviera en un escenario, esperando una obra cuyo guión no conocía. El abuelo se aclaró la garganta, su mirada recorriendo a todos en la habitación. El aire se volvió pesado, como si todos sintieran que se acercaba una tormenta. «Escuchad todos», comenzó, su voz lenta pero aguda. «Me abandonasteis en la estación de tren ese día. Pensasteis que ya no valía la pena explotarme, así que me desechasteis como algo inútil. Pero ese tren fue una prueba. Quería ver lo que realmente pensabais de mí, de mi sueño, y fallasteis. Solo Christian se quedó conmigo». La sala quedó en silencio, como si el aire hubiera sido succionado. Un sobresalto me recorrió, mi corazón latiendo con fuerza. Mi padre frunció el ceño, sus ojos fríos como si tratara de reprimir su ira. «Papá, ¿qué quieres decir?» «Solo estábamos preocupados por tu salud», dijo, su voz esforzándose por sonar sincera. Pero escuché el engaño en cada palabra. Mi madre bajó la cabeza, agarrando su bufanda como si quisiera desaparecer de la habitación. La tía Paula soltó una risa aguda, su voz chillona. «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Hicimos todo por ti?» Pero el abuelo no les dejó hablar más. Se levantó, caminó hacia la vieja maleta y la abrió con un clic seco. Luego continuó, su voz resonando como la de un juez dictando sentencia. «La granja de $1.2 millones era solo la superficie. Hice algunas inversiones discretas durante mis años trabajando en los ferrocarriles. Ahora valen más de $15 millones, y no se los daré a quienes ven a su padre como una carga. Toda esta fortuna irá para Christian». La habitación se congeló. Sentí que la sangre dejaba de fluir en mis venas, mi respiración se cortó en mi pecho. El abuelo tenía $15 millones. Imposible. ¿Cómo podía tener tanto dinero sin que nadie en la familia lo supiera? La mandíbula de mi padre cayó, sus ojos vacilando entre el shock y la rabia. «Papá, estás bromeando, 15 millones, ¿de dónde salió eso?», gritó, su voz temblando. La tía Paula se rió a carcajadas, pero fue una risa extraña e incrédula. «Papá, deja de bromear». «No puede ser», dijo. Pero sus ojos comenzaban a mostrar pánico. Mi madre, por primera vez, miró al abuelo, su rostro como si hubiera sido traicionada. Isabella y James levantaron la vista de sus teléfonos, sus expresiones en blanco como si no pudieran comprender lo que estaba sucediendo. Pero el abuelo no respondió. Sacó lentamente una pila de documentos de la maleta. Títulos de propiedad, extractos bancarios, bonos de ahorro, certificados de acciones. Los colocó sobre la mesa uno por uno, como un jugador de cartas revelando ases. «Aquí», dijo, su voz tranquila pero afilada como una cuchilla. «¿Queréis pruebas? Aquí están las pruebas». Miré los papeles, los números, las firmas, mi mente dando vueltas. Esto no era una broma. Era real. El abuelo, el hombre que siempre había pensado que era sencillo, viviendo su vida solo con la granja y sus historias, había guardado un secreto de esta magnitud. Mi padre se puso de pie de un salto, su voz casi un grito: «No puedes hacer esto. Es dinero de la familia». La tía Paula intervino, su voz estridente. «Christian, ese chico, ¿qué ha hecho para merecerlo?». Isabella y James comenzaron a murmurar, sus ojos llenos de celos e ira. Mi madre permaneció en silencio, pero vi sus manos temblar como si estuviera conteniendo una tormenta de emociones. Me quedé allí, congelado, no de alegría, sino por la inmensa responsabilidad que de repente se depositaba sobre mis hombros. No quería el dinero.
No quería ser el centro de esta pelea. Pero cuando miré a los ojos del abuelo, profundos, llenos de confianza, como si me estuviera entregando toda su vida, supe que no podía negarme. No por el dinero, sino por él. El abuelo levantó la mano, pidiendo silencio. Mi decisión es final, dijo, su voz resuelta, inquebrantable. Ahora iré a casa. Nadie puede cambiar esto. El aire en la habitación pareció solidificarse. Mi padre, la tía Paula, mi madre, Isabelle y James se levantaron, sus rostros torcidos por el arrepentimiento y la rabia. Se fueron sin despedirse, solo con miradas amargas y pasos pesados. Cuando la puerta se cerró, solo estábamos el abuelo y yo en el tranquilo apartamento. Lo miré, queriendo decir algo, pero se me hizo un nudo en la garganta. Me puso una mano en el hombro, esbozando una leve sonrisa. Elegiste quedarte a mi lado, dijo. Y yo te elijo a ti. Me senté, mi mente todavía dando vueltas. No sabía qué haría con ese dinero, con esa responsabilidad. Pero sabía una cosa. No defraudaría al abuelo. Nunca. Después de que el abuelo anunciara que me dejaba su fortuna secreta, $15 millones, a mí, mi apartamento se convirtió en el epicentro de una tormenta. Mis padres, Howard y Cheryl, junto con la tía Paula, no me dejaban en paz. Mi teléfono vibraba incesantemente con llamadas y mensajes, sus tonos cambiando de dulces a amenazantes. En solo unos días, mi padre llamó una mañana temprano, su voz tratando de sonar calmada pero delatando tensión. Christian, no puedes quedarte con todo ese dinero. Es la fortuna de la familia. Tienes que pensar en tus padres. Escuché, con la garganta amarga por el resentimiento. ¿Familia? ¿Desde cuándo trataron al abuelo como familia? La tía Paula envió largos mensajes acusatorios. ¿Quién te crees que eres para llevarte mi parte? Manipulaste al abuelo, ¿verdad? ¿Qué hiciste para que te lo diera todo a ti? Cada palabra era como un cuchillo, no porque me hiriera, sino porque mostraba lo poco que realmente entendían al abuelo. Mi madre, Cheryl, fue más silenciosa, pero su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Un día, apareció en mi apartamento, de pie en la puerta con una postura cansada, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Christian, dijo, su voz temblando. ¿Sabes lo duro que trabajé para criarte? No puedes hacerme esto a mí, a la familia. La miré, queriendo creer que era remordimiento, pero sus ojos delataban un brillo de cálculo, como si estuviera tratando de obtener lástima de mí. Isabelle y James, mis primos, enviaron mensajes cortos pero amargos. Eres un egoísta, Christian. Nos lo robaste todo. Leí esos mensajes, escuché esas llamadas y sentí una mezcla de ira y conmoción. Nunca imaginé que me convertiría en el centro de una disputa familiar donde las personas que más amaba se convertirían en enemigos. Pero en medio de esa tormenta, me di cuenta de una cosa. No podía permitir que siguieran hiriendo al abuelo. No solo legalmente, sino en términos de honor. El honor de un hombre que había vivido toda su vida por la verdad y el orgullo. Yo era periodista, y si había algo que había aprendido de aquellos veranos en el porche de la granja, escuchando las historias del abuelo sobre trenes, era el poder de la verdad. Decidí usar mi pluma, no solo para protegerlo, sino para exponer la verdad. La verdad sobre lo que mi familia había hecho y lo que el abuelo había soportado. Comencé, como lo haría con cualquier artículo de investigación, a reunir pruebas. Revisé mensajes y llamadas antiguas de mis padres y la tía Paula durante los meses previos al viaje en tren. Sus promesas empalagosas, sus garantías de un gran viaje para el abuelo, lo documenté meticulosamente. Escuché grabaciones que había guardado en secreto, no por sospecha inicial, sino porque mi hábito de periodista me obligaba a guardar todo. En esas grabaciones, la voz de mi padre era fría y calculadora. Una vez que venda la granja, será fácil. La tía Paula se rió burlonamente. Es viejo. No necesita viajar lejos. Solo mételo en una residencia. Cada palabra era una puñalada, pero también una pieza de la historia que estaba a punto de contar. Profundicé más, cruzando registros financieros y documentos relacionados con la venta de la granja. Descubrí que los $1.2 millones habían sido transferidos rápidamente a las cuentas personales de mi padre y de la tía Paula.
Ni un solo céntimo se gastó en organizar el viaje como se prometió. Cada pieza de evidencia era un ladrillo, construyendo un muro de verdad que levantaría ante ellos. Con esa evidencia, me senté y comencé a escribir. Mi serie se tituló Cuando la familia se convierte en el abusador. No di nombres, solo escribí sobre un anciano cuyo último sueño era un viaje en tren a través de América, y cómo su propia carne y sangre explotaron ese sueño para apoderarse de sus bienes. Escribí sobre el día en que fue abandonado en la estación de tren, sobre su mirada vacía y cómo la codicia convirtió a sus seres queridos en extraños. Cada frase era un trazo de la pluma, no solo para exponer la verdad, sino para restaurar la justicia que el abuelo merecía. El artículo se publicó en el periódico local de Nashville, pero se extendió rápidamente, compartido en redes sociales y recogido por otros medios. Desencadenó un acalorado debate sobre el abuso financiero a personas mayores, no solo en Tennessee, sino en todo el país. Extraños me enviaron correos electrónicos compartiendo sus propias historias, de personas mayores explotadas por sus hijos, de familias destrozadas por la codicia. Leí esas cartas sintiéndome orgulloso y dolido a la vez. Orgulloso porque había hecho lo que el abuelo siempre me enseñó, cuenta las historias importantes. Dolido porque esa historia era la de mi propia familia. La reacción de mi familia fue otra tormenta. Mi padre llamó en el momento en que se publicó el artículo. Su voz era casi un grito por teléfono. Christian, has ido demasiado lejos. ¿Te atreves a difamar a toda la familia? ¿Quién te crees que eres, bastardo? Escuché, mi corazón se heló. Este era el padre que una vez me enseñó a andar en bicicleta, que me llevó de pesca, pero ahora solo era un hombre cegado por la codicia. No respondí, simplemente colgué en silencio. La tía Paula fue más agresiva. Irrumpió en la redacción, se paró frente a mi escritorio, señalándome en la cara y gritando, «Pagarás por esto, Christian. ¿Crees que puedes arruinar mi reputación con unos cuantos artículos baratos? Te demandaré». Su cara estaba enrojecida, sus ojos brillando de ira y miedo. La miré a los ojos, mi voz tranquila pero firme. ¿Quieres demandar? Adelante. Tengo pruebas. De todo. Ella retrocedió, sus ojos vacilaron, luego se dio la vuelta y se fue. Pero sabía que no se atrevería a actuar. No se atrevían porque la verdad estaba de mi lado. Mi madre reaccionó de manera diferente. No gritó ni amenazó, sino que envió una carta escrita a mano, una rareza en esta época. En ella, escribió, «Christian, nunca pensé que le harías esto a la familia. Sacrifiqué toda mi vida por ti, y sin embargo me diste la espalda. Solo quería lo mejor para el abuelo». Leí la carta, por primera vez, sentí una punzada de tristeza. Pero luego recordé sus ojos en la estación de Atlanta, su silencio cuando mi padre le dijo al abuelo que tomara un autobús a casa. Esa carta no era remordimiento. Era un último intento de manipularme. La doblé, la guardé en un cajón y me dije que no dejaría que me arrastraran a su engaño. Isabelle y James, mis primos, me atacaron públicamente en las redes sociales. Isabelle publicó un largo estado, llamándome traidor de la familia y ladrón codicioso que robó la fortuna del abuelo. James compartió mi artículo con un comentario, «No creáis a este tipo. Solo busca fama». Sus palabras picaban como agujas, pero no respondí. Sabía que si dejaba que mis emociones tomaran el control, me perdería a mí mismo. En cambio, seguí trabajando, seguí contando la historia del abuelo. El clímax llegó en una reunión comunitaria organizada por las autoridades locales para discutir políticas de protección a las personas mayores. Fui invitado como el periodista que había escrito sobre el tema. De pie ante la multitud, residentes de Nashville, funcionarios y personas mayores con ojos esperanzados, supe que esta era mi oportunidad de decir la verdad. No solo por el abuelo, sino por todos como él. Me levanté, respiré hondo y conté toda la historia. Hablé del día en la estación de Atlanta, de cómo abandonaron al abuelo, de cómo su sueño fue retorcido para convertirlo en una herramienta para la codicia. Hablé de su prueba, de la fortuna secreta que había mantenido oculta y de cómo me eligió a mí, no porque lo mereciera, sino porque fui el único que se quedó a su lado. Mi voz tembló, pero no me detuve. Mi abuelo no era pobre, ni era ingenuo, dije, mirando directamente a la multitud. Solo quería ver quién todavía tenía humanidad.
Y solo hay una verdad. Su propia familia lo abandonó en esa estación. La sala quedó en silencio, luego estalló en aplausos. Extraños me estrecharon la mano, agradeciéndome por darles una voz. Personas mayores me abrazaron, con los ojos llenos de lágrimas, como si hubiera contado sus propias historias. La comunidad estaba con el abuelo y conmigo. Mis padres, la tía Paula, Isabelle y James se quedaron sin espacio para justificarse. Habían perdido toda credibilidad, convirtiéndose en objeto de desprecio a los ojos de los demás. Y yo, de ser un periodista de investigación, me convertí en un defensor de la justicia para mi propio abuelo. Mi dolor personal se había convertido en una voz colectiva, no solo para él, sino para innumerables otras personas mayores abandonadas por aquellos que más amaban. Regresé a mi apartamento, donde el abuelo estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia Nashville. Le conté sobre la reunión, sobre cómo la comunidad nos había apoyado. Él solo sonrió, sus ojos brillando como lo hacían en el porche de la granja hace años. Lo hiciste bien, Christian, dijo. Contaste nuestra historia. Había usado mi pluma para restaurar la justicia para el abuelo, pero no sentía que fuera suficiente. Se merecía más. No solo honor, sino el sueño que había anhelado toda su vida. Así que una noche, mientras las luces de la calle de Nashville proyectaban su brillo en su rostro, me senté frente a él y le dije, abuelo, vamos a hacer ese viaje en tren. De la costa este a la oeste, tal como soñaste. Me miró, sus ojos se iluminaron como una pequeña llama. ¿Estás seguro, Christian?, preguntó, su voz llena de emoción. Asentí, sonriendo. Estoy seguro. Solo nosotros dos. Soltó una carcajada, una risa cálida que no había oído desde aquel día en la estación de Atlanta. No sabía entonces que al proponer ese viaje, estaba abriendo el último viaje para nosotros dos. Un viaje no solo a través de América, sino a través de los recuerdos, el dolor y el amor que nunca se habían desvanecido. Usé una parte de la fortuna que me dejó para reservar el viaje en tren a través del país, exactamente como lo había imaginado. Sin hoteles lujosos, sin restaurantes caros, solo nosotros dos, una vieja maleta y vagones de tren que nos llevaban desde Nueva York, pasando por Chicago, Denver, San Francisco y terminando en Los Ángeles. Cuando el tren se alejó de la costa este, me senté a su lado en el vagón, mirando por la ventana. Él estaba allí sentado, su mano sosteniendo ligeramente la mía, sus ojos brillando como si fuera un niño explorando el mundo por primera vez. Cada parada era un trozo de su vida. En Chicago, habló de sus días trabajando en los ferrocarriles cuando era joven, cuando cada tren era una aventura. En aquel entonces, pensaba que podía conquistar el mundo, dijo, su voz teñida de nostalgia. En Denver, recordó los días difíciles criando a mis padres y a la tía Paula, las noches de insomnio preocupándose por las tasas escolares. No quería que crecieran sin nada, dijo, pero sus ojos contenían una tristeza fugaz, como si siempre hubiera sabido que su codicia les haría olvidar sus sacrificios. En San Francisco, mientras estábamos frente al océano resplandeciente, habló de las esperanzas que una vez tuvo, de las penas que nunca había compartido. Me senté a su lado, garabateando cada palabra, no solo como periodista, sino como nieto, decidido a preservar su legado espiritual. Una tarde en el tren, mientras el atardecer pintaba las ventanas de dorado, me tomó la mano y sonrió. Me has dado mi último viaje, dijo, su voz suave pero llena de emoción. Y yo. Te he dado toda mi vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. No supe cómo responder, solo apreté más fuerte su mano, sintiendo el calor de su palma callosa como si estuviera sosteniendo un mundo entero. En la última parada en Los Ángeles, junto al Océano Pacífico, se debilitó. Todavía sonreía, sus ojos aún brillantes, pero podía ver que se estaba ralentizando, como un tren que se acerca a su última estación. Una noche en un pequeño hotel cerca de la estación, me tomó la mano y susurró, ahora puedo cerrar los ojos en paz. Vive como este tren, Christian. Siempre avanzando, pero sin olvidar nunca las estaciones por las que has pasado. Asentí, las lágrimas cayendo en silencio. Esa noche, falleció mientras dormía, pacíficamente, como si hubiera completado su último viaje, no solo a través de América, sino a través de toda su vida. Notifiqué a la familia de su fallecimiento, pero nadie respondió. Mis padres, la tía Paula, Isabelle, James, fueron indiferentes, fríos,
como si él nunca hubiera existido. El conflicto familiar, su codicia y su vergüenza los habían alejado. Organicé su funeral en nuestra ciudad natal yo mismo. Solo los vecinos cercanos, aquellos que una vez habían escuchado sus historias, vinieron a despedirse. Ni un solo miembro de la familia apareció. Me paré junto a su tumba, sosteniendo el viejo billete de tren, sintiendo como si el mundo fuéramos solo él y yo. Materialmente, la fortuna de $15 millones me fue transferida legalmente. Pero para mí, el verdadero legado del abuelo no era el dinero. Fue el viaje lleno de recuerdos en ese tren. Las historias que contó, las lecciones sobre la verdad y el orgullo. 2 años después, fundé una organización benéfica en su nombre, dedicada a ayudar a personas mayores abandonadas. Quería que su legado siguiera vivo, no solo en mí, sino en aquellos que más lo necesitaban. Años después, como un periodista reconocido, todavía llevaba ese viejo billete de tren. Durante una entrevista, lo sostuve ante la cámara, mi voz temblando. La verdad puede quedarse atrás en la estación, pero también puede subir al tren contigo y viajar hasta el final de tu vida. Mi abuelo me enseñó eso, y sabía que en algún lugar él estaba sonriendo, tal como lo hacía en el porche de la granja todos esos años atrás. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.